Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al CIPAS del desarrollo del trabajo final de la materia de Fundamentos de Matemáticas. Em, Soy José Villarreal Escayón, me conecto desde Pasto. En este momento estamos llegando al final del curso de Fundamentos de Matemáticas. Como entenderán, este taller que nosotros tenemos por delante es a modo de evaluación, digamos. Por eso la retroalimentación no es igual que con el resto de tareas, así que tienen que estar como muy pendientes también del material que se comparte, que se ha compartido de las anteriores actividades, porque esto es un recuento de todo lo que se ha hecho anterior. Entonces, pues ha sido, ha sido provechoso, yo creo que para muchos de ustedes, desarrollar las actividades, compartir por los foros, los avances. He tenido algunos estudiantes también que han estado muy pendientes a través de Skype, a través de WhatsApp, están preguntando y pues es bueno que se interesen de cualquier forma por el desarrollo de los ejercicios y de todo lo que hay que hacer en, en la tarea, sobre todo cuando se ponen desafíos como el uso de GeoGebra, como el uso de hacer videos, ¿no? Que siempre es necesario hacer, utilizar aplicaciones y utilizar, pues, bueno, el uso de la tecnología en esta educación virtual. Entonces, esta tarea inició, bueno, la vamos a tener hasta el 10 de julio, la tenemos hasta el 10 de julio, inició el 29 de junio, listo. eh, es una actividad individual, esto equivale a 125 puntos, equivale al 25% de toda la tarea. Hemos mirado que algunas de las tareas tienen calificaciones sobre 25, la primera, el resto tienen calificaciones sobre 100, cada una tiene su porcentaje y todas tienen el mismo desarrollo, ¿no? La misma estructura de la plantilla, que es aportar una portada, una introducción, desarrollar los ejercicios y proponer unas conclusiones del desarrollo de la tarea. Eh, Se entrega el archivo en Word con el nombre de ustedes en el nombre del archivo en el entorno de evaluación. Empezamos entonces a ver el primer ejercicio del mínimo común múltiplo. Esto lo miramos en la primera tarea, que era, bueno, operaciones de polinomios. En este caso, todavía no entrábamos en polinomios, son fracciones simplemente. Em, la intención en este ejercicio es, hacemos aquí un cambio, la n en este lugar sería el 1. Vamos a primero empezar a organizar la ecuación. ¿Listo? Entonces, en este punto tenemos que 11 cuartos más 6 cuartos por 21 sextos, y todo esto dividido entre 11 quintos dividido entre 12 cuartos. ¿Listo? Para el mínimo común múltiplo es importante recordar los números primos. Con ellos se determina el mínimo común múltiplo. En primer lugar, lo que hacemos es desarrollar esta multiplicación. Ustedes saben que todas las operaciones tienen una jerarquía, ¿no? Primero está la multiplicación, después está la división, después la suma y después la resta. Entonces, en este caso, primero desarrollamos lo que es la multiplicación. Multiplicamos en línea recta 6 por 21 y 4 por 6. Entonces, simplificamos aquí
la parte de arriba que nos queda 11 cuartos más 126 sobre 24. ¿Listo? Entonces, para encontrar este mínimo común múltiplo, encontramos múltiplos de los denominadores de estas fracciones. En este caso son 4 y 24. Encontramos que es 2, lo dividimos. En este caso, como son pares, también lo dividimos por 2. En este caso, solo aquí se nos acaba, lo dejamos en 1 hasta que nos queda en 1. El 6 los podemos dividir en 2 y el 3 lo dividimos en 3. Todos estos números los vamos a multiplicar y vamos a tener un mínimo común múltiplo que es el 24. ¿Listo? Para resolver esto con el mínimo común múltiplo, hacemos la siguiente tarea. Entonces, para empezar, dividimos el 24 por cada uno de los denominadores y lo multiplicamos por el numerador. Es la forma en la que vamos a resolver esta operación de fracciones. Entonces, cuando dividimos 24 entre 4, nos va a dar 6 y 6 por 11 nos va a dar 66. En este caso, lo escribimos y lo vamos a sumar al siguiente numerador. El 24 también lo dividimos. Creo que hay alguien conectándose. Sí, a ver. Por favor, me confirman que pueden acceder al formulario de asistencia. Sí, sí, señor. Bueno, estábamos por aquí. Nuestro mínimo común múltiplo era 24. Lo que yo les decía, hacemos una división por cada uno de los denominadores y lo multiplicamos por el nominador. En este caso, 24 dividido entre 24 nos va a dar 1 y por 126 nos va a dar 126. Hacemos la suma de los numeradores y nos da 192 sobre 24. Listo, ahora vamos a resolver la parte inferior de nuestra fracción, que es 11 quintos dividido entre 12 cuartos. En este caso, la división se hace en cruz. Listo, acá tengo una grafiquita de cómo se debe hacer. Entonces, hacemos la división de, de la fracción. En este caso, para empezar, es como es una división, hacemos en cruz 11 por 4 y 5 por 12, nos da 44 sobre 60. Aquí es donde hemos completado, juntado, digamos, toda la fracción y hacemos la ley de la oreja, 192 por 60 y 22 por 44, que nos va a dar estos valores. Es la ley de extremos y medios o ley de la oreja. Listo. Ahora seguimos con el ejercicio de las operaciones con estos polinomios. ¿Listo? Entonces, lo que nos propone es que P es igual a 4x al cuadrado más 6x menos 4n, que pues lo vamos a cambiar por el número que corresponda. Q, tenemos otro polinomio que va a ser 8x al cuadrado menos 10x más 14. Y tenemos otro que es r igual a x menos 8. En este caso, lo que nos propone es dividir P entre r. En este caso vamos a cambiar la n por 4. Vamos a hacer la división. Lo que tenemos que hacer en este caso para resolver este ejercicio principalmente es buscar un número que multiplicado por x tengamos 4x al cuadrado. En este caso tenemos un 4x que nos da exacto porque al multiplicarlo nos va a dar la potencia que necesitamos para poder resolver esto. Entonces, empezamos el 4x. En este punto, en las divisiones de estos polinomios, es importante el cambio de los signos. Como regla, siempre que multipliquemos aquí con un positivo, lo vamos a poner
en la parte de los residuos en negativo. Eso es una regla general. Siempre lo vamos a hacer así porque nos va a facilitar la cancelación de estos valores para después. En este caso, por ejemplo, hacemos que 4x por 8 nos va a dar 32x, más por menos nos da menos. Lo que les digo de la regla de cambiar los signos, vamos a escribir el más del lado de acá, y 4x por x nos va a dar 4x al cuadrado. En este caso nos da un signo positivo y lo vamos a escribir negativo acá. Como tenemos esto, vamos a hacer la operación que nos da en los residuos. 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado nos da 0. Y en este caso vamos a tener un 38x al cuadrado, que es lo que nos va a terminar como residuo de esta división. Ahora bajamos el menos 44 para continuar con la operación. Entonces vamos a encontrar un número que multiplicado por x nos dé 38x. ¿Listo? Entonces lo más sencillo es multiplicarlo directamente por 38. En este caso también lo vamos a aplicar al 8. Como podemos ver aquí, más por menos nos da menos, 38 por 8 nos da 304. Cambiamos el signo y 38 por x es 38x, nos da un positivo, así que acá también lo vamos a poner en negativo. Hacemos la operación, cancelamos y el residuo de esta división va a ser 260. La forma de expresar estas divisiones es el cociente que nos va a dar 4x más 38 más los 260 que nos dio como residuo dividido entre x menos 8 porque no lo podemos subir. ¿Listo? Entonces es necesario tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar el ejercicio porque puede estar muy bien, digamos, el procedimiento, pero la respuesta tiene que estar acorde a lo que pregunta el ejercicio. ¿Listo? Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Eh, lo que yo les decía, este ejercicio es, es un recuento de todos los ejercicios anteriores, de todas las tareas. Entonces, pues es importante tener en cuenta todo el material que se les ha aportado. En el foro les compartí todos los Padlets, los IPAs y las webconferencias que se han hecho de las anteriores tareas. Así que es importante pues como tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar. Listo, empezamos con el ejercicio 4. Dicen que los insumos que hay en una biblioteca de la UNAD, como papelería, tijeras, lápiz, entre otros elementos, solo alcanzan para 22 funcionarios durante 150 días. Entonces, miramos que el ejercicio nos está dando dos valores. 22 personas, 22 funcionarios que están utilizando estos elementos y un tiempo, son 150 días. ¿Listo? Lo que nos pregunta es, ¿para cuántos días alcanzarán estos insumos si hay 17 funcionarios? Y construir una función que realice, que se relacione con el ejercicio anterior. Entonces, vamos a hablar del primer ejercicio. ¿Cuántos días alcanzan si solo hay 17 funcionarios? Nosotros normalmente cuando hacemos la regla de 3 en proporcionalidad, miramos que hay una proporcionalidad directa. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más aumente la variable x, más aumenta también la variable y. ¿Sí? En este caso no lo vemos de esta forma. ¿Por qué? Porque la cantidad de funcionarios entre más suba, por ejemplo, o sea, si tenemos, por ejemplo, acá 30 funcionarios, los días en los cuales se acaben los elementos, en los cuales duren los elementos, van a bajar. Igualmente, si los funcionarios son menos, los días van a subir, va a aumentar ese valor. ¿Por qué? Porque van a ser menos funcionarios que los usen. Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta que la regla de 3 cambia. Entonces, en este caso, por ejemplo, para desarrollar este ejercicio, sabemos que tenemos 22 funcionarios
a los cuales les dura 150 días los elementos de papelería y unos funcionarios, un número de 17 funcionarios, que es el que nos propone el ejercicio y nos propone averiguar cuántos días les va a durar. Entonces, aquí uno, por lógica, ¿no? Uno se da cuenta de que si son menos personas, le van a durar menos días. Entonces se da cuenta de que la proporcionalidad no es directamente proporcional. Entonces, lo que propone este tipo de ejercicios es cambiar los valores, hacer una variación aquí. Entonces, se cambia el divisor y el dividendo de una parte de la ecuación, como podemos ver aquí. Entonces, tenemos que 22 funcionarios, vamos a averiguar cuánto nos da, y a los 17 vamos a poner el 50. En este caso, hacemos la despeje de X como normalmente se hace, como podemos ver acá. Pasamos a dividir, a multiplicar el 150 por el 22 y el 17 por el X, y luego vamos a pasar el 17 a dividir, como podemos ver acá, para despejar X. Entonces, como resultado, nos da que para, 110, para 17 funcionarios los elementos duran 194 días. ¿Sí? Entonces podemos ver que como son menos funcionarios que estos, nos van a durar más días. Este es la función de proporcionalidad inversa que debemos desarrollar pues, en GeoGebra, según nos dice el ejercicio. Esto es un tipo de función racional y como podemos ver aquí en la línea, ¿no? Lo que se hace es que entre más va creciendo Y, decrece X. Entonces es completamente indirectamente proporcional, ya. En este caso, determinamos la constante de la proporcionalidad inversa mediante el producto de las variables dependientes e independientes. ¿Listo? Entonces, en este caso, los funcionarios, que en este caso son X, lo marcamos acá, y tenemos unos días Y. Para los funcionarios, 22 por 150, que son los días que duran los elementos, son 3.300, y 17, que son los funcionarios a los cuales les dura 194.117, como lo describíamos acá, nos dan 3.300. Al multiplicarlo, nos da una constante de proporcionalidad, que en este caso está. ¿Listo? Para proponer la función, en este caso, por ejemplo, hacemos que Y es igual a la constante dividido entre X, ¿vale? Entonces, en este caso, la constante, como es K, como habíamos visto acá, siempre nos va a dar que utilizando esta ecuación de la proporcionalidad y de la regla de 3, cualquier número de funcionarios que le dé multiplicado por los días que nos representen Y, nos va a dar 3.300. Entonces, en este caso, por eso se llama el constante. Entonces, sabemos que Y siempre va a ser 3.300 dividido entre X para ir marcando los puntos. Y bueno, hacemos la representación en GeoGebra, como anteriormente, bueno, ya se ha explicado en otros IPAs que podrán encontrar también en el foro. El ejercicio, y pues por este me estaban preguntando mucho, pues por WhatsApp y por Skype, es sobre esto que es proponer funciones, ¿no? Ya lo habíamos hecho, pero siempre se complica un poquito a la hora de empezar a resolverlo. Entonces, yo lo propuse porque no estaba directamente aplicado en este CIPA. Em, lo que nos propone este ejercicio es que hay una gráfica que muestra la variación de precios de mercado de celulares por efecto del impuesto de importación en una década. Entonces, miramos que en el eje X empezamos en cero. Sí, eso es lo importante en este ejercicio. Primero, analizar la gráfica, analizar los ejes y analizar de dónde a dónde nos lleva, bueno, esta lineecita. Miramos que en el eje X, en esta línea,
Empezamos en cero y terminamos en 10. ¿Listo? Eso es para empezar. Ahora, miramos que en Y eso no nos empieza en cero, nos empieza en 100.000 y va a terminar en este caso con n igual 3, 903.000. ¿Listo? Entonces, lo que nos propone el ejercicio, que nos pide, digamos, es determinar una función que relacione el tiempo con el precio y representarla en GeoGebra. ¿Listo? Para empezar, lo que nosotros nos damos cuenta es que es una ecuación lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que el aumento del tiempo con el precio es directamente proporcional. Que entre más aumenta el tiempo, más va aumentando el precio y viceversa. ¿Listo? ¿Qué es importante aquí? Para evaluar este ejercicio debemos tener en cuenta qué es lo que tenemos en X, cuáles son los valores que la gráfica nos ofrece. Entonces, por eso en este caso yo he escrito X2, que es, digamos, este punto justo de aquí, y un X1 en el cual nos da 0, pero sobre la variante X. ¿Listo? Igualmente he hecho un Y2 y un Y1. El Y2 nos va a dar, bueno, aquí está, es cierto. El Y2, no va a contestar mucho directamente acá. Listo. Nos va a dar 903.000 y un Y1 que nos va a dar el inicio que son 100.000. ¿Listo? Entonces miramos que la variación va directamente allá. La forma de proponer la pendiente M, que es intentar buscar una constante de esta línea en ese plano cartesiano, nos va a dar que Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1 es la pendiente M. En ese caso vamos a reemplazar 903.000 menos 100.000 dividido entre 10 menos 0, que son los valores que nosotros habíamos obtenido de la gráfica. Entonces vamos a tener que M va a ser la pendiente, la constante de esta línea, va a ser 80.300. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que en el intersecto Y, acá no vamos a tener ningún valor que sea menor a 100.000. ¿Por qué? Porque Y no nos propone nada para abajo. O sea, a partir del tiempo que nos propone que es la X, que es esta línea, el 100.000 es el valor mínimo, digamos. Es de donde parte el precio. Como si empezamos a vender los celulares y empezamos con 100.000 pesos y nada menos. Entonces no podemos calcular nada por debajo de eso. En este caso, este intercepto del eje Y va a ser los 100.000. Como yo les decía, esto es una función lineal. En este caso, la fórmula de la función lineal es, ¿no? Para empezar, la pendiente por el eje X más el intercepto del eje Y, que en este caso vamos a llamar B. Como podrán darse cuenta, es una multiplicación muy sencilla, ¿no? Pues como de lógica uno se da cuenta de que es la pendiente por cuánto tiempo va pasando, en este caso el X, más los 100.000 que vamos a tener en este pedacito del eje Y, que es con lo que iniciamos a vender los celulares. Entonces, eso nunca va a bajar, va a empezar a crecer a partir de los 100.000 y en el tiempo. Entonces, según la fórmula de la función lineal, vamos a tener que y es igual a m por el tiempo más la b, que es en el intercepto y, que van a ser los 100. En este caso tenemos que la b va a ser x, como ya lo habíamos visto, el y va a ser el precio, como lo teníamos acá. Entonces, tenemos que el precio es igual a la constante que era M, 8.300, por el tiempo que estemos relacionando, que queramos averiguar, en este caso es el eje X, más los 100.000 que teníamos predestinados. ¿Listo? Que fue con lo que empezamos a vender. Esta es una función
que relaciona el precio con el tiempo, que es lo que nos pide para empezar el ejercicio. Ustedes podrán decir, sí, yo la resolví de otra forma, también lo estaré evaluando de forma cómo se haga, pero esta es, digamos, la forma más sencilla de resolverlo según las reglas de una función lineal. ¿Listo? El siguiente punto de ese era, ¿cuál fue el precio de los celulares en el séptimo año de importación? Como podemos ver, nosotros ya habíamos propuesto una función que relaciona el precio con el tiempo. En este caso, el tiempo es lo que nos va a dar X, ¿no? Porque ya lo tenemos la constante. Y lo que haríamos en este caso es simplemente reemplazar el precio, el año, el tiempo que nosotros queramos averiguar. Porque esta T justamente nos va a representar aquí. Si uno le pone uno, por ejemplo, en el año uno va a dar 80.300 por uno más los 100.000 que habían iniciado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? El mismo valor que vamos a tener aquí. Ahora, si nosotros subimos un poquito y decimos aquí a los 5 años, nos va a aumentar el valor más los 100.000. ¿Listo? Y es como se debe desarrollar. Entonces, esta T es reemplazable por el número de años o el tiempo que nosotros queramos averiguar. En este caso, el ejercicio nos dice que cuál es el precio de los celulares en el séptimo año de importación y en el séptimo año de importación y lo que hacemos es reemplazar el M, que era 80.300 por 7, más los 100.000, que era el valor base del BEN, lo cual nos da 662.100, que es el precio de los celulares en el séptimo año. ¿Listo? Por último, nos propone en qué año el precio de los celulares es de 630.700. Nosotros vamos a utilizar la misma fórmula, que es que el precio es igual a 80.300 por el tiempo más los 100.000 de base. En este caso lo que hacemos es simplemente despejar la T, ¿no? Como se despeja. En este caso el 100.000 pasa a restar y el 80.300 pasa a dividir porque está multiplicando por la T. Hacemos la conversión de valores porque sabemos cuál es el precio que nos está ofreciendo el ejercicio, que son 630.700 menos los 100.000 y los dividimos por 80.300, que nos da 6.6, que en este caso serían 6 años y 6 meses. Bueno, yo creo que eso también tiene una representación en GeoGebra. Eso lo pueden revisar en el CIPAS y en la webconferencia de GeoGebra. Y bueno, no es más el ejercicio. Esta tarea es más corta, es más didáctica también. Y ya. ¿Tienen alguna duda? Podemos resolver en este momento. Pues por mi parte no tengo ninguna duda. Muy bien. Profe, el punto 2 del anexo, ese no lo he entendido muy bien. Lo ¿Cuál de es el la punto parte 2? A ver. de la raíz cuadrada y eso del punto 2. Es que en este momento no tengo la guía a la mano. Ah, ya. Mira que yo les compartí en la tarea 4, está bien resuelto también lo de, pues yo la verdad no lo incluí en esto porque no me pareció como muy necesario lo del teorema de Pitágoras, me dices tú, ¿cierto? Sí, señor. Em, déjame ver, yo creo que tengo por acá una forma de explicarlo para que tú lo mires. Mm,
¿Pueden mirar esa diapositiva? No, no. Listo. Listo. Miran esa diapositiva, sí. Sí, señor. Listo. Aquí en esa diapositiva nosotros miramos una explicación de lo que es el teorema del Pitágoras, de Pitágoras. ¿Listo? En este ejercicio, por ejemplo, lo que nos proponía en la anterior tarea era justamente encontrar cuál era una parte de este triángulo. Normalmente son, para el teorema de Pitágoras, son triángulos rectángulos. En este caso tenemos el triángulo de un cuadrado. Lo que nos da, para conocer el área de este cuadrado, nosotros utilizamos esta fórmula que nos propone que este lado, que es la hipotenusa, podemos llamarla así, el cuadrado es igual a los dos catetos al cuadrado igual. Entonces, nosotros lo que sabemos es que, por ejemplo, en este ejercicio ya conocemos la hipotenusa. ¿Listo? En este caso. Y lo que nosotros empezamos a hacer es empezar a reemplazar los valores. Por ejemplo, si nosotros conocemos los valores de de este y de este, sabemos que c va a ser c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y así lo vamos a resolver. En este caso, por ejemplo, sabemos que como es un cuadrado, A y B nos van a dar los mismos valores. ¿Listo? Por eso, en este caso se reemplazan por L y se los lleva al cuadrado, se los suma, digamos, y se los lleva a la raíz con el fin de quitar esa potencia. Entonces, cuando quitamos esta potencia de aquí, con esta raíz, hacemos la cancelación. Aquí sabemos que cuando no hay nada, al cuadrado también es una potencia cuadrada y cancelamos acá y acá. Pero del lado de acá sí tenemos que resolver la raíz. No sé si más o menos con esto te doy luces sobre el ejercicio que estaba en el ejercicio 2. Sí, sí, profe, sí. Listo. Bueno, no sé si tengan otras dudas que podamos ir resolviendo, porque este ya va a ser el último CIPAS, estamos ya a puertas de de terminar el curso y espero pues que todos estén como muy al día. Igual tenemos unos planes de recuperación para que se puedan poner al día con las tareas. Eso es lo bueno de la virtualidad, que podemos estar pendientes. Dime, John. Profe, una pregunta. Así los que hemos asistido a los IPAs y eso, de pronto hay de pronto unos puntos adicionales, de pronto nos vaya de pronto en las Sí, tareas un poquito. justamente eso les decía ahora, pues gracias por venir y por estar pendiente de los CIPAS. No ha habido mucha participación en este último porque realmente ha sido también como más difícil la conexión, ya que pues no hay tanta retroalimentación, ¿no? Porque esta evaluación, esta última tarea cuenta como evaluación. Entonces, justamente les decía al inicio que les voy a dar unos puntos en la calificación final por la asistencia a los CIPAS. Ah, bueno, profe, gracias. Y eso, bueno, eso es todo con la tarea. No sé en qué más podamos resolver duditas o pues ya nos vamos despidiendo para no alargarnos tanto, en que podamos seguir con nuestras actividades. Pues de mi parte sería todo ya, profe. Pues no, no tengo ninguna duda. Igual le agradezco a usted por darnos este espacio. Bueno, yo, muchas gracias a ustedes también por asistir. Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí. eh, y ya les compartí pues el este. Igual se los voy a dejar en WhatsApp para que lo tengan ahí permanente, pues para los que asistieron, ¿no? Y ya
ya estamos hablando igual por el correo interno y por la plataforma, son dudas de notas, de todo lo que se les ofrece. Por aquí estamos. Está muy bien. Hasta luego. Hasta Muchas luego, profe, gracias, gracias. doctor. Hasta luego. Bueno, gracias, Julián.